Ya, bienvenidos a la tercera clase, o sea, cuarta, perdón, la cuarta clase de física. Eh, bueno, vamos a empezar ya con lo que habíamos quedado la semana pasada, las características del movimiento ondulatorio. ¿Ya? Son cinco: amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. ¿Ya? Eh, bueno, aquí en cada circulito están. ¿Cómo se mide? La amplitud se mide en metros, al igual que la longitud de onda, que se mide en metros. El periodo se mide en segundos, y si se mide en segundos, entonces ustedes pueden tener ahí la relación de que tiene algo que ver con el tiempo, ¿cierto? Si es que se mide en segundos, tiene algo que ver con el tiempo. Frecuencia se mide con hertz, y la velocidad de propagación se mide en metros partido en segundos, ¿cierto? Como todas las velocidades que más adelante vamos a ver. Ya, vamos a ir viendo una por una, pero más o menos igual las voy a pasar más o menos rápido. Ya, le va a quedar mucho más claro con los ejercicios que están al final. Ya, pero ¿para qué? Para que podamos avanzar con los PPT. Ya, así que vamos a empezar con el primero, con los dos primeros que se miden en metros. La amplitud y la longitud de onda son magnitudes que expresan distancias entre dos puntos. Ya, eso es lo primero, lo más esencial. ¿Qué miden? Miden una distancia, y por eso es que se miden en metros. Ya, la amplitud y la longitud de onda se miden en metros. Entonces, por definición, la amplitud es la máxima distancia vertical desde la posición de equilibrio. Recuerden cuál era la posición de equilibrio. Cuando tenemos una onda, la posición de equilibrio siempre es la línea de en medio. ¿Ya? La línea de medio en la cual siempre la partícula que aquí está oscilando o que está vibrando va a tender a ir a esta línea de equilibrio, ¿ya? A esta posición de equilibrio. Sería esta línea del medio. Otra cosa, si tienen alguna pregunta, traten de decirla por el micrófono, y si no pueden, traten de decirla por el chat y que por favor alguien la diga por el micrófono, porque o si no empiezo como a hablar, y no veo al final el chat, ya, entonces para que no se pase. Y lo que había visto que no se ve mucho es la amplitud, pero no es porque no se vea, sino que lo que pasa es que cuando te ponen a ti ejercicios, casi siempre son de estos cuatro, ¿ya? Pero es importante. Así que igual tienen que tenerlo ahí en consideración. Entonces la amplitud de la máxima distancia vertical y la longitud es la distancia horizontal de un ciclo, ¿ya? Entonces aquí yo se los voy a explicar. Si ustedes se fijan, mm, aquí me dice amplitud, que es lo primero, que sería la distancia máxima vertical, desde la posición de equilibrio, que sería esta línea, hasta lo máximo que yo que tengo de distancia hasta la onda. ¿Ya? Si ustedes se fijan, hay varias distancias verticales. Está esa, voy a tratar de anotar aquí. Está esa, ¿cierto? Hay varias distancias. Pero la máxima siempre es justo en medio del monte. ¿Ya? Como un repaso, acuérdense que cuando sube, se llama monte, y cuando baja, se llama valle. ¿Ya? Entonces, monte y valle. Entonces, justo en la mitad, generalmente, está la máxima distancia desde el punto de equilibrio hasta la onda, justo en la mitad del monte. A eso se le llama amplitud, ¿ya? Y a la amplitud se la relaciona con la intensidad o con el volumen de algo. Por ejemplo, imagínense que esta onda sería un sonido. Entonces, si esta onda es un sonido y tuviésemos, por ejemplo, dos ondas, una onda que fuese así, con una amplitud así, miren, porque esta sería la línea de equilibrio, y tendríamos otra onda así. Estoy creando dos ondas por si acaso. ¿Ya? La línea de equilibrio sería esta. Entonces miren, aquí hay una amplitud 1 y aquí hay una amplitud 2. Si ustedes se fijan, la amplitud 2 tiene solamente esta distancia, y la amplitud 1 tendría estas dos. Sería como el doble. Entonces, en efectos prácticos, ¿cómo nosotros vemos esto? Si fuese un sonido, la onda 1, esta onda que está abajo, sería mucho más fuerte o con mayor volumen, o se escucha más fuerte que la onda 2. ¿Ya? Eso es como en efectos prácticos.
Eso sería la amplitud y la longitud de onda sería la distancia horizontal de un ciclo. Ahora entonces la pregunta sería, ¿cómo yo puedo identificar un ciclo? Para identificar un ciclo, yo primero tengo que, acuérdense de ver monte y valle. Tengo que reconocer cuál es el monte y cuál es el valle. Entonces, cuando la onda sube, se le llama monte. Cuando la onda baja, se le llama valle. ¿Ya? Y un ciclo de una onda va a contener tanto a un monte más un valle. Entonces, cuando ustedes vean esta onda, ustedes van a decir, aquí hay un monte, aquí hay un valle, y acá termina entonces este ciclo, ¿cierto? Y luego se repite. Hay otro monte, otro valle, y acá termina este ciclo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que miren acá, hay un puro monte después, no hay un valle. Entonces, ¿sería un ciclo? No, ¿cierto? Sería la mitad de un ciclo. Entonces, aquí en total tendríamos monte valle un ciclo, monte valle otro ciclo, monte solamente. 2 ciclos y medio. ¿Cierto? En esta representación tendríamos 2 ciclos y medio. ¿Lo vieron? Voy a hacerlo otra vez. Monte valle un ciclo, luego monte valle otro ciclo y solo el monte. Entonces aquí habrían, ¿cuántos ciclos? 2 y medio. 2,5 ciclos. Entonces ahora que nosotros pudimos reconocer cómo ver un ciclo, nosotros vamos a ver la distancia horizontal de ese ciclo. Entonces, si yo acá tengo Montevalle un ciclo, entonces yo voy a medir la longitud de onda, ¿qué es lo que mide? La distancia de este ciclo. Ahí, esta distancia. Y esa distancia va a ser longitud de onda. Y longitud de onda, para que se vayan familiarizando, se representa así, con esta letra griega que se llama lambda. Lambda sería longitud de onda. Y amplitud, miren qué original, con una A. El símbolo A significa amplitud. Súper original, ¿cierto? ¿Y ¿Preguntas? el de longitud de onda cómo se expresa? ¿Cómo se expresa el símbolo? ¿Te refieres? ¿A cómo se llama el símbolo? Claro, o sea, como amplitud es A y longitud de onda. Ah, longitud de onda es lambda. Mira, es esta cosa rara que es así. No podría darle un significado a esto. Es una línea como oblicua y después una... No sé. No hay significado. Solo se llama lambda. Creo que más adelante hay una imagen. Pero es así. Esto sería lambda. Que es como... Es parecido a una A. Pero sin eso, mira. Sin esa patita. Una A. Y este sería una A. Amplitud. Ah, y lambda, por si no saben cómo se escribe, es así. Lambda. Ya. Lam, lambda. Es como una MN. Ya. Tranquilo, Felipe. ¿Qué era la lam? La lambda. Lambda es cómo se representa o el símbolo que nosotros le vamos a dar a longitud de onda. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros digamos longitud de onda, para no escribir longitud de onda, escribo el símbolo lambda. Y listo. ¿Ya? Entonces, otra vez, recapitulando, distancia horizontal de un ciclo, miren aquí me dice un ciclo, Montevalle, un ciclo, esto sería lambda, esta longitud, imagínense que esto sería, acuérdense que se mide en metros, todos estamos viendo distancia, imagínense que este lambda sería, a ver, voy a poner 10 metros, imagínense que esta longitud de onda, este lambda sería 10 metros, entonces eso quiere decir que un ciclo mide 10 metros. Pregunta, entonces ¿cuánto medirá este?
5. ¿Quién lo dijo? ¿Nombre? Yo, Martínez Sánchez. Súper, serían 5. Sería la mitad. Porque no tiene el valle, tiene solo el monte, solo la parte de arriba. Entonces sería la mitad. Acuérdense que un ciclo sería monte más valle, ya, la mitad monte, la mitad valle. En este caso habría solo monte, entonces sería la mitad de 10. Por lo tanto sería 5. ¿5 qué? 5 metros. ¿Se entendió? Cinco metros, ¿ya? Y ahora vamos a ver la amplitud, que sería, acuérdense, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, la onda, ¿cierto? Y esta distancia desde el punto de equilibrio hasta lo más alto de la onda, esta distancia máxima se llama amplitud. Y yo le voy a dar a la amplitud, imagínense que va a medir 8 metros. 8 metros va a medir la amplitud. ¿Ya? Con la amplitud no se puede hacer nada, solo existe. ¿Ya? Si nosotros tenemos otra onda, por ejemplo, que tenga, no sé, 10 metros de amplitud, entonces nosotros vamos a decir, la onda que tiene 10 metros de amplitud va a sonar más fuerte que una que tenga 8, por ejemplo esta, o otra que tenga 2, ¿ya? A eso como que se relaciona la amplitud como con el volumen, ¿ya? Eso, básicamente. Entonces sigamos. Después con el ejercicio va a quedar todo mucho más claro si es que tienen dudas. Temporales de onda. ¿Ya? Estos son los elementos temporales, ¿ya? Aquellos que tienen que ver con el tiempo. Acuérdense que anteriormente estábamos viendo los que eran con distancia, ahora sería el tiempo, ¿ya? Y aquí hay otros dos, que uno se llama periodo y el otro se llama frecuencia, ¿ya? Aquí otra vez, el periodo se va a representar como con una T, ¿ya? ¿Por qué? No sé, solo con una T. Y la F ya ahora ya es un poquito más relacionado, ¿cierto? Una F minúscula, ¿ya? De frecuencia. Periodo con T y F con frecuencia. Si aquí ustedes se fijan en la fórmula, aparece la T mayúscula. Recuerden eso. T mayúscula, no es T minúscula. Cuando ustedes ponen T minúscula, se refiere al tiempo. Tiempo total de algo. T mayúscula, periodo. ¿Ya? F minúscula, frecuencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué son cada una? Bueno, la frecuencia, como definición, es el número de ciclos de un determinado tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, pónganse un caso en el cual yo tengo, no sé, dos ciclos. Acuérdense que era monte, valle, ¿cierto? Imagínense esos dos veces, serían dos ciclos. Y yo digo que esos dos ciclos tienen un tiempo de 2 segundos. ¿Ya? O sea que hay un viaje, por así decirlo, de esas ondas que fue en dos tiempos. En 2 segundos. Perdón, en 2 segundos. Entonces aquí tendríamos la número de ciclos y aquí tendríamos el tiempo. El tiempo, acuérdense que el tiempo es T minúscula, periodo es T mayúscula. Entonces si nosotros hacemos esta división, nos tendría que salir la frecuencia. Y la frecuencia sería 1, ¿cierto? 2 dividido en 2 sería 1. ¿Y un qué? Un hertz. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice yo fue tomar la fórmula, que esa es una fórmula que hay que aprendérsela nomás, ¿ya? Pero obviamente hay que entenderla. ¿Y qué es lo que nos dice la fórmula? Nos dice que la frecuencia, miren que es lo mismo que la definición, es un número de ciclos, que estaría aquí, número de ciclos, voy a cambiar el color, número de ciclos, que sería esto, número de ciclos, en un tiempo determinado. En un tiempo determinado. Entonces, si ustedes se fijan, yo les dije que acá tenemos 2 segundos y tenemos 2 ciclos. Entonces, cuando hacemos la división, nos sale frecuencia 1. Y esa es la frecuencia.
Ya. Ahora, el periodo. Entonces, ¿qué es el periodo ahora? El periodo es el tiempo, es como el revés. Es el tiempo, pero no de una cantidad de ciclos, sino que solamente de uno. Fíjense aquí, solamente de un ciclo. No me interesa todos los ciclos que tenga una onda, sino solamente voy a enfocarme en cuánto demora un ciclo, el tiempo de un ciclo. Entonces, miren mi fórmula de periodo. Si ustedes se fijan, ahora el tiempo está arriba. ¿Y qué es lo que está abajo? El número de ciclos. ¿Por qué? Porque es uno. Tengo solamente un ciclo. Acuérdense que aquí estamos revisando solamente uno. El tiempo en que demora un ciclo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, nosotros teníamos que yo tenía dos números de ciclos, dos ciclos, ¿ya? Y que esos dos ciclos demoraban 2 segundos. Entonces, si nosotros dividimos, se lo voy a poner en una pizarra mejor, para que les quede más claro. Mm, pizarra. Ya. Todos ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Súper. Ya, miren, ahora sí. Entonces, voy a hacer otra vez todo bien rapidito. Frecuencia, periodo. Primero vamos a entrar con frecuencia. La frecuencia, recuerden que, por definición, era la cantidad o el número de ciclos que yo tengo en un determinado tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, esto es útil si es que en algún momento cuando van a algún concierto, ustedes dicen, ¿cuántos ciclos voy a tener en 3 segundos? No sé si ustedes han hecho esa pregunta. Yo tampoco, pero puede ser, ya puede pasar. Entonces ustedes dicen, porque acuérdense que estamos viendo que la onda, o sea, el sonido también es una onda. Y si es una onda, también tiene número de ciclos. Y también tiene frecuencia, también tiene longitud de onda, también tiene amplitud, ¿cierto? Recuerden que todo lo que estamos viendo es para una onda. El sonido es una onda, ¿ya? Entonces estamos escuchando música ahí, por ejemplo, no sé, en la pieza, lo ponemos a todo volumen y de repente nos surge la pregunta, oye, en 5 segundos, ¿cuántos ciclos tendré? ¿Cuántas ondas tendré? ¿Cuántos números de ciclos de onda voy a tener? Bueno, entonces hagamos el experimento. Imagínense que a mí se me ocurre hacerme esa excelente pregunta y yo estoy aquí, por ejemplo, aquí estoy escuchando la música y acá está la música. Ahí está la música, ¿ya? Y aquí tienen la línea de equilibrio. Recuerden que siempre la onda va a oscilar por la línea de equilibrio. Entonces la línea de equilibrio va a estar ahí al medio. ¿Ya? Esta sería la línea de equilibrio. ¿Ya? Por aquí le voy a poner línea de equilibrio. Entonces, eh, yo digo cuántas ondas van a, o cuántos números de ciclos van a pasar en 5 segundos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos 5 segundos. ¿Cierto? Aquí tenemos 5 segundos. Este es el segundo cero. Si ustedes se fijan en el segundo cero, o sea, aquí, voy a ponerlo con otro color, aquí, en el segundo cero, ¿hay alguna onda o todavía no tenemos onda? No, No ¿verdad? hay. No hay onda. Entonces nosotros podríamos decir que en el segundo cero no hay onda, hay cero ondas. O sea, todavía no podríamos sacar la frecuencia. Si nosotros llegamos al final, en el segundo 5, miren aquí, segundo 5. Ahora sí tenemos ondas, ¿verdad? Ahora ya tenemos número de ciclo. Ahora, ¿cuántos números de ciclos tengo en estos 5 segundos? Que es la pregunta que me hice al escuchar música, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo que ver. Aquí tengo Montevalle, tengo un ciclo, Montevalle dos ciclos, Montevalle tres ciclos. Entonces, ¿cuántos voy a tener? Voy a tener tres ciclos.
Aquí está el primer ciclo. Aquí está el segundo ciclo. Y por último, aquí está el tercer ciclo. ¿Ya? Estos serían ciclos. ¿Ya? Entonces, yo voy, como me hice esta pregunta, ¿cuántos números de ciclos voy a tener en 5 segundos? ¿Cuál es la respuesta? Voy a tener 3 ciclos, ¿cierto? Voy a tener 3 ciclos. Entonces yo digo, ah, ya. Entonces ahora, como tengo la cantidad de ciclos, que sería esta, y tengo los segundos en el cual estuvieron esos 3 ciclos, que sería eso, 5 segundos, puedo relacionarlos y sacar la frecuencia de esta onda. Así de fácil. Entonces, para eso necesito la fórmula, que sería que si ustedes aprenden la definición, ustedes ya van a saber la fórmula, ¿ya? Que es frecuencia es igual a número de ciclos, la cantidad de ciclos que tengo en un tiempo determinado. Entonces, vamos a ver. ¿Cuántos números de ciclos tenemos aquí? Uno, 2, 3 ciclos. ¿Y en cuánto tiempo? En 5 segundos, que fue lo que yo iba a tomar. Entonces, eso va a dar un valor X, ya no sé cuánto, pero imagínense que va a dar 3 partido en 5. ¿Qué cosa? Hertz. Esto es importante. La frecuencia se va a medir en hertz, ¿ya? En honor al caballero que descubrió esto, supongo yo. ¿Ya? Hertz. Entonces serían 3,5, o sea, 3 partido en 5 hertz. ¿Ya? Eh, ¿Alguna pregunta? ¿No? Si esto, por ejemplo, si esto nos hubiese dado, no sé, algún número que sí se pudiese dividir, por ejemplo, no sé, 10 dividido en 2 es 5, entonces ahí nosotros le ponemos 5 Hz y lo dejamos ahí al tiro. En este caso, como no se puede dividir, ya, o daría un decimal, a eso me refiero, se puede dividir, pero daría decimal, entonces no voy a hacer la división, ¿ya? Solo lo dejamos así en fracción y le ponemos Hz, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en la prueba ustedes no van a tener calculadora. Entonces, si hay algo en fracción, ocúpenlo en fracción solamente. A menos que todo esté en decimal, entonces ahí ya, bueno, ustedes lo pasan a decimal. ¿Ya? ¿Hasta que hay alguna pregunta en frecuencia? ¿No? Ya. Entonces, ahora vamos a ver periodo. El periodo, como definición, es qué tiempo se demora un ciclo. Si ustedes se fijan, en la frecuencia era cuánto número de ciclos yo tengo en tal tiempo. Como la pregunta que me hice, ¿cuántos números de ciclos voy a tener en 5 segundos? Aquí lo comprobé. Aquí lo hice. En el periodo estoy como planteándolo de otra forma. Estoy planteando cuánto dura un ciclo de esta onda. ¿Cuál es el tiempo que dura un ciclo de esta onda? Entonces, si aquí nos fijamos, voy a cambiar un poquito los valores para que nos dé el valor un número entero y no un decimal. ¿Ya? Entonces aquí voy a cambiar un poquito este valor. Lo voy a poner, por ejemplo, 20. ¿Ya? En 20 segundos. ¿Ya? No, no, otro valor. Voy a poner 9. Ahí sí. 9. ¿Ya? 9 segundos. Entonces voy a tener 9 segundos. ¿Ya? Y en 9 segundos voy a tener 3 ciclos. Ya le cambié un poquito el valor para que diera número entero. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, ¿cuánto tiempo va a haber en un ciclo? Bueno, aquí tengo, ¿cierto? Aquí tengo el primer ciclo, aquí tengo el segundo ciclo y acá tengo el tercer ciclo. ¿Ya? Entonces, yo puedo dividir la cantidad de ciclos por el tiempo en que demora cada uno de ellos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo acá tengo 9 segundos, entonces yo me daría como la operación mental. Si es para estas tres ondas ocupé 9 segundos, ¿cuánto voy a ocupar en una? Entonces aquí yo digo, ah, ya, en esta voy a ocupar 3 segundos, en esta voy a ocupar 3 segundos y en esta voy a ocupar 3 segundos. ¿Ya? Porque es como que lo reparto. ¿Ya? Entonces hasta aquí hubieron 3 segundos, hasta aquí otros 3 segundos y hasta acá otros 3 segundos. Si ustedes se fijan, voy a borrar aquí un poquito. Si ustedes se fijan, aquí tendríamos, hasta la primera onda, tendríamos 3 segundos. Hasta la segunda onda sería 3 más 3, 6 segundos.
Y hasta la tercera onda tendríamos los 9 segundos que había puesto yo antes. ¿Ya? ¿Cómo hice eso? Dividiendo el tiempo, que serían 9 segundos, en las ondas que tengo. Tengo 3 ondas. ¿Ya? Entonces 9 dividido en 3 serían 3 segundos para cada onda. Y entonces si yo saco cuánto dura cada onda duraría 3 segundos, ¿cierto? Y hago este esquema. Entonces, volvamos otra vez al periodo. El periodo sería el tiempo en el que abarca un ciclo, ¿ya? El tiempo de un ciclo. Entonces, como aquí me dan la cantidad de ciclos, que serían 3, como aquí me dan también el tiempo total, que serían 9 segundos, entonces yo lo voy a dividir por la cantidad de ciclos que tengo, esos 9 segundos, y me da que cada ciclo va a contener 3 segundos. Entonces, el periodo sería 3 segundos. ¿Sí? Eso sería con la fórmula que estaba aquí en el... Que estaba aquí, miren. Que estaba acá. Miren. Esta. Si ustedes se fijan, aquí estaría esa fórmula. El periodo sería el tiempo total en la cantidad de ciclos que tengo. En ese caso tenía... aquí voy a poner cantidad de ciclos. En ese caso tenía 9 segundos, que era el total. Tenía 3 ciclos. Entonces eso me da que para cada ciclo, ¿cuánto tiempo voy a tener? 3 segundos. 3 segundos. Y así se puede sacar el periodo. ¿Ya? Va a quedar más claro en los ejercicios. Pero lo que yo quiero que ustedes puedan entender, y que es lo más importante, es que la frecuencia es el número de ciclos en un determinado tiempo. O sea, si yo tengo 5 segundos, ¿cuántos ciclos voy a tener en esos 5 segundos? Y el periodo es cuánto tiempo voy a tener en un ciclo. Eso es lo importante. Periodo, tiempo de un ciclo, y frecuencia son más ciclos. ¿Ya? La cantidad de ciclos en un determinado tiempo. Eso es lo importante. ¿Ya? Y por último, tendríamos la velocidad de propagación. En la velocidad de propagación, nosotros tendríamos otra fórmula que sería la distancia en un tiempo determinado. ¿Ya? Y estos también son elementos que se relacionan con el tiempo. ¿Ya? Si ustedes se fijaron, al principio nosotros tuvimos algunos elementos, como la amplitud y la longitud de onda, que se relacionaban con la distancia, ¿cierto? Y se medía en metros. En cambio aquí es algo que mezcla las dos cosas. ¿Ya? Al principio teníamos amplitud y longitud de onda, que eran espaciales, ¿cierto? Ven las distancias. Luego tuvimos periodos y frecuencias, que ven el tiempo. Y luego tenemos la velocidad de propagación, que mide las dos, ¿ya? La relaciona ambas. Ve tanto la distancia, que se mide en metros, como el tiempo, que se mide en segundos, ¿ya? ¿Y la velocidad de propagación qué es? Básicamente la velocidad de propagación es aquel elemento que mide la rapidez de la propagación de la onda. Su valor numérico depende de las propiedades del medio, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Que dependiendo de cómo sea el medio en el que se propague la onda, va a variar su velocidad. ¿Cuáles son los medios posibles? Recuerden que teníamos 3 tipos de medios posibles. El medio gaseoso, ¿ya? El medio líquido y el medio sólido. Y en esos 3 se va a propagar esta onda de manera diferente. Va a variar dependiendo de en qué estado esté el medio, ¿ya? Si está en un estado gaseoso, si está en un estado líquido o si está en un estado sólido. Eh, Alguien levantó la mano, ¿no? ¿Carreño? ¿Sí?
Pregunta cuántas formas tienen para medirse la velocidad. Ah, Escribe en ya. el chat. Ah, ya. La velocidad se tiene varias fórmulas, ¿ya? Y las vamos a ver, están aquí anotadas abajo, ¿ya? Pero siempre se va a medir en una cosa, que va a ser en metros partido en segundos, ¿ya? Ahora, ustedes en la prueba, en la PDT ahora se llama PAES, les puede salir como, se las pueden colocar en diferentes mediciones. Se la pueden colocar en kilómetros partido en horas, ¿ya? Y no creo que les coloquen otra, pero pueden ser en kilómetros partido en hora o kilómetros partido en segundo o pueden, ahí siempre juegan los del DEMRE, siempre juegan con esas cosas, ¿ya? Nosotros en mecánica igual vamos a ver más de lo que son las unidades de medidas, que igual lo vimos en la primera clase un poquito. ¿Ya? Pero siempre les van a jugar en eso. Entonces ustedes siempre traten de todo llevarlo a metros partido en segundos para trabajarlo ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la amplitud, ¿en qué se mide? En metros. La longitud de onda, ¿en qué se mide? En metros. No se mide en kilómetros. ¿Ya? No creo que haya una onda tan grande para medir una longitud de onda de kilómetros. Ya se mide en metros. El periodo también en segundos, no se mide en horas. Entonces es algo más pequeño. ¿Ya? Pero los del Demre siempre les gusta colocar estas cosas complicadas, entonces ahí ustedes después tienen que saber transformarlas y que más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Pero por ahora solo metros partido en segundo, ¿ya? Antonia Rosas. Sí, lo de la amplitud es solamente se mide en metro igual que la longitud de onda, ¿cierto? Sí, solamente en Y metros. Se puede... cuando no hay como un terremoto, un sismo, algo así como wow, sí, igual se puede medir en kilómetros, sigue como en metros. Es que depende del contexto, depende del contexto, porque eh, si nos ponemos a pensar igual, por ejemplo, un sismo o un terremoto así, wow, también el conjunto de varias ondas, no es solamente una, no es que una onda emita desde el núcleo y no sé, mida todo lo que mide Chile. No, sino que es como más un conjunto de ondas, ¿ya? Entonces, en ese caso, quizás pueda medir alguna longitud de onda, igual lo veo muy difícil, pero no sé, no lo voy a descartar, ¿ya? Que pueda medirse en kilómetros. Pero para efectos prácticos, ¿ya? Siempre se va a estar como en metros, ¿ya? Ahora, eso sí, por ejemplo, si los del DEMRE te ponen que, no sé, la amplitud de tal sismo es 500 kilómetros, bueno, vas a tener que trabajar con 500 kilómetros, ¿ya? ¿Se entiende? No es que sea quizás tan correcto realmente, pero hay que trabajarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces, cosas importantes de estas tres, no se la tienes que aprender, eh, no, o sea, sí se lo tienen que aprender las fórmulas de memoria, pero no se lo tienen que aprender al tiro, o sea, entender al tiro, ¿ya? A medida que vayan haciendo ejercicios, a ustedes esto les va a quedar mucho más claro, ¿ya? Pero les voy a decir por última vez lo más importante, ¿ya? Amplitud, distancia vertical máxima. Recuerden, distancia vertical máxima desde la línea de equilibrio hasta, hasta lo más alto de la onda, hasta lo más alto del monte o lo más bajo del valle. Esto es lo mismo que eso, ¿ya? Lo más alto del monte o lo más bajo del valle. Pero siempre es vertical, eso es lo importante. Y longitud de onda, distancia horizontal, importante, horizontal, pero de solo un ciclo, ¿ya? Solo un ciclo, no más. ¿Ya? Luego, periodo. El periodo es el tiempo, pero solamente de un ciclo, ¿ya? Parecido a la longitud de onda. El periodo es solamente un ciclo, pero es el tiempo. Si ustedes se fijan en la longitud de onda es la distancia de un ciclo. En el periodo es el tiempo de un ciclo, ¿ya? Y la frecuencia, número de ciclos, que pueden ser muchos ciclos, pero en tal tiempo, en un determinado tiempo. Y por último, la velocidad de propagación que relaciona ambas, tanto espacial como temporal, tanto distancia como tiempo, va a medir la rapidez, la velocidad en que se propaga la onda. Cuán rápido se propaga la onda, ¿ya? Y eso también depende del medio, ¿ok? Depende de muchas cosas, ¿ya? Pero esta sería su fórmula y hay que aprendérselo, ¿ya? También muy utilizado esta. ¿Ya? Así que ahí anoten las fórmulas importantes, ¿ya? Fórmula importante,
Estas son fórmulas como para cada, como para medir como la amplitud del periodo y todo eso, ¿no? Sí, pero con la diferencia de que la amplitud mm, no la vas a, no tiene fórmula, ¿ya? Porque la amplitud siempre te la van a dar. Ya te van a decir como esto mide 5 metros, ¿ya? O te pueden hacer como más pillerías quizás como de cálculos matemáticos. Por ejemplo, si te ponen desde un punto de la onda, no sé, pues, del punto más bajo de esta onda del valle hasta el punto más alto hay 10 metros, ¿ya? Así, 10 metros. Entonces, ¿cuánto es la amplitud? Ahí, entonces, como tú sabes, que es solamente uno, ¿cierto? No es que sea desde aquí abajo hasta aquí arriba, sino que desde la línea de equilibrio, entonces sería la mitad. Entonces, si te dicen que todo esto mide 10 metros, en realidad la amplitud mide la mitad, mediría 5 metros. ¿Ya? Quizá eso es como lo más que te pueden preguntar, pero amplitud no tiene fórmula. ¿Ya? Y longitud de onda tampoco. Tú también te pueden hacer la misma pillería, por ejemplo, de que estos dos ciclos midan 10 metros. Ah, y entonces, ¿cuánto sería la longitud de onda? Recuerda que la longitud de onda es un ciclo. Entonces, si aquí te dicen que estos dos ciclos miden 10, perdón, 10 metros, había dicho 10 segundos, 10 metros, entonces, ¿cuánto es la mitad? Serían 5 metros. Entonces, longitud de onda igual 5 metros. Lo bien que te pueden hacer esas pillerías, pero no es que tenga fórmula, sino es que tienes que, más que nada, ver y reconocer el gráfico y poder sacar los datos que te piden. ¿Ya? Ahora, el periodo y la frecuencia sí tienen fórmula, y que serían estas dos. La frecuencia y número de ciclos partido en tiempo y periodo de tiempo partido en número de ciclos. Y después estas dos se pueden hacer en conjunto en una fórmula que más adelante la vamos a ver. ¿Ya? Pero igual anótenla, que igual es importante. ¿Ya? Y por último, velocidad de propagación, que sería lo mismo que la fórmula de velocidad, ¿cierto? Pero aquí hay algo importante, ¿ya? Si ustedes se fijan, ¿cuál sería la distancia? Por ejemplo, si estamos hablando de ondas, ¿ya? Piensen, ondas, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿cuál sería la distancia que estamos midiendo en ondas? Por ejemplo, la distancia de una onda, que sería lambda, ¿cierto? Longitud de onda. Pero aquí con esta palabra, ¿cuál sería la distancia de una onda? ¿Qué es lo que vimos que podría ser la distancia de una onda? Longitud de onda, ¿cierto? Entonces, la longitud de onda vamos a reemplazarlo por distancia. Y ahora, qué cosa de las que vimos es el tiempo de una onda? ¿Periodo? El periodo, ¿verdad? Entonces, la distancia de una onda y el tiempo de una onda sería la longitud de onda, lambda, y el periodo. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros lo que estamos haciendo es reemplazar esta fórmula por las cosas de una onda. ¿Cuál es la distancia de una onda? Lambda, longitud de onda. ¿Cuál es el tiempo de una onda? Periodo. Entonces aquí tenemos la fórmula, ¿cierto? Que sería lo mismo. Entonces, velocidad de una onda es la distancia de una onda partida en el tiempo de una onda. En palabras todo con lenguaje de ondas, la velocidad de propagación es igual a longitud de onda partido en periodo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Profe, ¿lo ¿Alguna puede pregunta? repetir? Lo voy a repetir de Entonces se nuevo. puede sacar de distintas maneras, ¿Cómo? se puede sacar de distintas formas. Sí, se puede sacar de distintas formas. ¿Ya? Les puse aquí la pizarra. Entonces, velocidad es tiempo partido en segundos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, distancia partida en tiempo. Me crachó el cerebro. Distancia partida en tiempo, ¿cierto? Entonces, si nosotros todo lo llevamos a un contexto de ondas, aquí, ondas, entonces la velocidad de propagación, ¿cierto? Esta sería la velocidad de propagación de una onda, sería la distancia de una onda, que la distancia de una onda que vimos es longitud de onda, ¿cierto? Dividido en, ¿qué es lo que tenemos aquí? El tiempo. El tiempo de una onda. ¿Cuál es el tiempo de una onda? Periodo. Entonces aquí nosotros podríamos sacar esta fórmula que sería
la velocidad de una onda. ¿Ya? Ahora, de las fórmulas que teníamos antes, voy a volver a recordar las fórmulas. ¿Ya? Aquí va a estar como el conjunto de las fórmulas necesarias para no morir. ¿No? Frecuencia, número de ciclos, partido en tiempo. Periodo, tiempo de un ciclo. ¿Ya? Tendría la fórmula tiempo total dividido en ondas totales. ¿Qué más? Bueno, velocidad que ahora la sacamos, que sería lambda partido en periodo. Ya, lambda es lo mismo que longitud de onda. Profe, ¿qué era la Y invertida? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, Esa es longitud de onda. ya, gracias. Es como así. ¿Ya? Y eso es longitud de onda. ¿Ya? Entonces, aquí sería longitud de onda. Esto sería frecuencia. Esto sería periodo. La T mayúscula, recuerden que es mayúscula. T En el minúscula. chat preguntan que cómo sacarían la longitud de onda. Si es que dan ese dato, hay que sacarlo. Ya, súper. La longitud de onda siempre te lo van a dar. Ya, siempre te lo van a dar. Y si no te lo dan, te lo ponen en el gráfico con una pillería, como lo dije antes. Te dan el total y te dicen los números de ciclo, entonces tú lo tienes que dividir. ¿Ya? Siempre te lo dan. ¿Ya? O te lo dan explícito o te lo dan con pillería. Pero de que te lo dan, te lo van a dar. ¿Ya? Y si no te lo dan, entonces tú con alguna de estas fórmulas, tienes que reemplazarlas para obtener longitud de onda. Ya que eso igual lo vamos a ver más adelante, así que no se desesperen. Pero en principio longitud de onda siempre te lo tienen que dar. ¿Ya? Entonces, hagamos el repaso general otra vez. Frecuencia, número de ciclos. Eso me faltó también. N es igual a número de ciclos. Número de ciclos. Longitud, lambda, longitud de onda. La F minúscula, frecuencia. T mayúscula, periodo. T minúscula, tiempo total. ¿Ya? Entonces, hagamos el repaso. Frecuencia se saca con esta fórmula, que sería la frecuencia es igual al número de ciclos partido en tiempo total. Luego, periodo sería, periodo es igual al tiempo total partido en número de ciclos. Luego, velocidad de onda es igual a longitud de onda partido en periodo. ¿Ya? Y por último, estaría la otra forma de sacar velocidad, que sería reemplazando periodo con frecuencia. ¿Cómo se puede reemplazar periodo con frecuencia? Y aquí pongan harta atención. Para esto voy a tomar estas dos fórmulas, estos dos valores, y los voy a llevar por acá. Entonces miren, si yo tengo que aquí frecuencia es igual a número de ciclos partido en tiempo total, y tengo que periodo es tiempo total partido en número de ciclos, entonces, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, pero al revés. ¿Cierto? Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo, pero al revés. ¿Cierto? Si nosotros ponemos, por ejemplo, este valor, lo ponemos abajo de una fracción, ¿cierto? Si es que lo damos vuelta, básicamente, eso se le llama hacer el recíproco, ¿ya? Entonces, esto también daría vuelta. Y quedaría la T arriba, ¿ya? Lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer. Recuerden que todo número siempre, por ejemplo, si acá yo coloco, no sé, el número 5, recuerden que todo número siempre está dividido en 1, ¿cierto? Recuerden eso. Entonces aquí tendríamos lo mismo. Si nosotros dividimos en 1 el periodo, que nos daría el mismo valor, recuerden que cualquier cosa dividido en 1 es cualquier cosa, ¿cierto? T dividido en 1 es T. Todo está dividido en 1. Entonces,
Si nosotros graficamos esto, que el periodo está dividido en 1, nos quedaría así. Entonces ahora, demos vuelta a esto. Si nosotros damos vuelta a esto, o sea, el 1 arriba y el periodo abajo, también tendría que dar vuelta a esto, porque son iguales. Entonces, 1 arriba, periodo abajo, esto quedaría con número de ciclo arriba, tiempo total abajo. ¿Cierto? ¿Cierto? Me van siguiendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo Sí. que pasa aquí? Miren. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Miren aquí, frecuencia es igual número de ciclos partido en tiempo total. Aquí tenemos lo mismo, miren. Número de ciclos partido en tiempo total. Entonces, lo podríamos reemplazar, porque esto es igual a frecuencia. Entonces, como esto es igual a frecuencia, nosotros podríamos decir, vamos a llevarlo todo para acá, que 1 partido en periodo es igual a frecuencia. ¿Cierto? Que frecuencia sería número de ciclos partido en tiempo total, que sería lo mismo que tenemos acá. Entonces, finalmente, nos quedaría esta fórmula que relaciona el periodo con la frecuencia. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que pasa si yo el periodo que está dividiendo lo paso multiplicando? Quedaría que la frecuencia por el periodo es igual a 1. Y por último, si la frecuencia la paso, que está multiplicando, la paso dividiendo, quedaría que periodo es igual a 1 partido en frecuencia. Entonces aquí tenemos las tres fórmulas que relaciona frecuencia con periodo. ¿Ya? Aquí tenían las tres fórmulas. ¿Ya? Entonces aquí voy a agregar esta aquí al banco de fórmulas, como un paréntesis. Paréntesis, frecuencia por periodo es igual a 1. Cierre paréntesis. Ya, ¿se entendió? Todos me siguieron, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, ahora, volvamos aquí con la fórmula de velocidad de onda. Nosotros tenemos esta fórmula que es velocidad de onda, que sería igual a longitud de onda partido en periodo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros reemplazamos periodo? Si nosotros reemplazamos periodo de esta fórmula, que acuérdense que esta fórmula la podíamos despejar, que nos quedaría periodo es igual a 1 partido en frecuencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si nosotros esta fórmula, que es longitud de onda dividido en periodo, este periodo nosotros lo reemplazamos por acá, 1 partido en frecuencia, nos quedaría que longitud de onda es igual a 1 partido en frecuencia, ¿cierto? Y después por multiplicación, este pasaría para arriba. ¿Cómo? Bueno, acuérdense que todo está dividido en 1, así que si longitud de onda está dividido en 1, dividido en 1 partido en frecuencia, hacemos la multiplicación de las orejitas, ¿cierto? Orejita larga, multiplica orejita corta, multiplica orejita corta. Entonces quedaría que longitud de onda por frecuencia, dividido en 1 por 1, que sería 1. Y 1 se puede borrar. Entonces finalmente me quedaría que longitud de onda por frecuencia es igual a velocidad de onda. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Lo hago otra vez? ¿Puede Sí, profe, se repetir, entiende. por Sí, por favor, hágalo de nuevo. Ya.
Yo creo que una consulta, la profe de química, es que quiero sapear un poquito. ¿Les dijo que iba a tener como algún refuerzo con ustedes o algo así? ¿O no? ¿O es mi idea solamente? Si alguien me pudiese responder, ¿no o sí? ¿No? ¿Sí? Ya, ya, entonces quizás pueda yo hacer lo Creo que no, profe. que ustedes quieran. ¿No? ¿No? Bueno, voy a hablar a ver si es que podemos quizás hacer otra, no sé, algo quizás extra programático, no sé, para que nos podamos juntar y podamos avanzar en la materia, porque igual hay harta materia que queda todavía. ¿Ya? Ya, voy a hacer esto de nuevo, así que pongan harta atención, no escriban, para que puedan ver. ¿Ya? Entonces, sacamos esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula, esta, ¿cierto? Velocidad de onda es igual a longitud de onda dividido en periodo, ¿cierto? ¿Cómo lo sacamos? Bueno, lo sacamos de aquí, ¿ya? De esta primera fórmula que era velocidad es igual a distancia partida en tiempo. Si nosotros lo pasamos al contexto de ondas, entonces sería que la distancia de las ondas sería longitud de onda y el tiempo de una onda sería periodo, ¿cierto? Así llegamos a esta fórmula. Ahora, ¿qué es lo que pasa si a mí me piden sacar la velocidad, pero solamente me dan frecuencia y no me dan periodo? Entonces yo no podría ocupar esta fórmula. Tendría que tener otra fórmula que me relacione con la frecuencia. Entonces para eso, nosotros vamos a tomar esta fórmula de acá y la vamos a llevar aquí. ¿Cierto? Aquí está, miren. Velocidad es igual a longitud de onda partida en periodo. ¿Ya? Y luego lo vamos a reemplazar por la fórmula que tenemos acá. Esta fórmula que dice que periodo es igual a 1 partido en frecuencia. ¿Y eso de dónde sale? Sale de esta fórmula que es frecuencia por periodo es igual a 1. ¿Ya? Entonces yo reemplazo, despejo periodo, ¿cierto? Frecuencia como está multiplicando pasa dividiendo. Entonces ahí queda como periodo es igual a 1 partido en frecuencia. ¿Ya? Hasta aquí todo bien, ¿cierto? ¿Entendieron ese despeje? Sí, profe. Entonces, súper. Entonces nosotros tomamos esta fórmula, ¿ya? Periodo es igual a 1 partido en frecuencia, y la reemplazamos, ¿cierto? Como periodo, como tenemos aquí periodo, entonces nosotros podríamos reemplazar esto por esto. Eso me da que longitud de onda es partido en 1 partido en frecuencia, ¿cierto? Reemplazamos periodo con 1 dividido en frecuencia, ¿ya? Ahora, esto es lo mismo, esto es lo mismo que decir frecuencia por longitud de onda. ¿Y cómo llegamos a eso? Llegamos con la multiplicación o la operación de esta fórmula, ¿ya? Si nosotros, como yo les dije antes, que todas las cosas, voy a poner acá, por ejemplo, no sé, periodo, imagínense que X, vamos a ocupar X. X es cualquier cosa, ¿ya? X es cualquier cosa. Entonces, ustedes saben que cualquier cosa dividido en 1 es cualquier cosa, ¿cierto? O sea, todo puede estar dividido en 1, a menos que te indiquen que algo está dividido en otra cosa. Por ejemplo, 3 dividido en 2, esto ya no está dividido en 1, porque te dice que el 3 está dividido en 2. ¿Ya? En este caso, la longitud de onda estaría arriba de la línea fraccionaria. Entonces nosotros podríamos colocar que esta longitud de onda estaría dividida en 1, ¿cierto? ¿Para qué hacemos esto? Para poder multiplicar y hacer una multiplicación de fracciones, en la cual nosotros tenemos que esta estaría aquí, multiplicaría la longitud de onda, multiplicaría la frecuencia, y el 1 se multiplicaría por ese 1, ¿cierto? Si todavía no lo ven, podemos hacer esto. Miren, esto es lo mismo que longitud de onda dividido, que sería dividido en 1 partido en frecuencia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros dividimos, podemos multiplicarlo por al revés, ¿cierto? Frecuencia partido en 1.
que básicamente sería como la multiplicación eh, cruzada. En realidad no me acuerdo cómo se llamaba esto, pero que era como que multiplicabas cruzado. Longitud de onda, uy, aquí me fui. Longitud de onda por frecuencia partido en 1 dividido en 1 por 1 sería 1. Entonces básicamente aquí te da longitud de onda por frecuencia. Y así es como se obtiene el resultado final. ¿Ya? Entonces después de toda esta explicación, quedaría con longitud de onda dividido en periodo, que lo reemplazamos en 1 partido en frecuencia, y que esto sería igual a longitud de onda por frecuencia. Entonces ahora nosotros tenemos esta fórmula. Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Y así es como sale la segunda fórmula de velocidad. Longitud de onda por frecuencia. Sáquenle un pantallazo a esto. ¿Ya? Eso. Si no les quedó claro, pueden volver a ver la clase. ¿Ya? Entonces. Ya voy. Entonces, vamos acá otra vez. Vamos aquí otra vez. Vamos a los ejercicios. ¿Ya? A ver. Lorraine Ocayo. ¿Puedes leer el ejercicio, por favor? Para ya terminar. Sí, ya. Dice, si la frecuencia de una onda es 180, ¿eso? Sí, Y la longitud de la onda, ¿cuánto? lo voy a anotar aquí, mira. Para todos. Este HZ sería Hertz. Ya, traté de describirlo lo mejor posible. ¿Ya? Sería Hertz. ¿Ya? Y por eso se le Ya, ponen entonces, esas dos letras, la primera y la última. ya, entonces empezó nuevo. Dice, si la frecuencia de una onda es 180 Hz y la longitud de la onda es 4 metros, ¿cuál es el tiempo entre P y Q que registra el observador ubicado en el punto Z, cuando la onda que viaja hacia él pasa por su ubicación? Ya. ¿La quieres decir? ¿El resultado? ¿Sí? ¿Cuál piensas tú? Ay, pero, a ver, voy a pensar. Deje hacerlo. Ya. Aquí voy a anotar por mientras unas cositas. Si la frecuencia de onda es tanto, 180 Hz, y la longitud de onda es 4 metros, ¿cuál es el tiempo entre P y Q que registra el observador ubicado en este punto, en el punto Z, cuando la onda viaja hacia él? ¿Ya? Entonces, primero que todo tienen que identificar los datos que le dan y tienen que identificar qué es lo que le está pidiendo. ¿Ya? Entonces yo te voy a ayudar aquí un poco, Lorraine. ¿Ya? Te dan, primero que todo, este dato, que sería la frecuencia, que se mide en esto, ¿cierto? En Hertz. Entonces te dan la frecuencia en Hertz y te dan la longitud de onda en metros. Entonces todo estaría bien, ¿cierto? Está en metros, no está en kilómetros, y está esto en Hertz. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer es escribir los datos. Frecuencia es igual a 180 Hz y longitud de onda sería 4 metros. Entonces aquí, ¿qué le pregunta? ¿Cuál es el periodo entre esto y esto? ¿Cuál es el periodo entre P y Q? ¿Ya? Ahora yo les pregunto, ¿el P y Q qué son de la onda? ¿Qué puntos son? ¿Punto del monte, punto del valle, punto de equilibrio?
Valle. Serían valles, ¿cierto? Y las dos están como en el punto central del valle. Entonces, ¿cómo se llamaría la distancia que está entre estos dos puntos? ¿Longitud de onda? Longitud de onda, ¿cierto? La longitud de onda sería, recuerden, la distancia de un ciclo. ¿Ya? Y un ciclo tiene un monte y un valle. Si que ustedes se fijan, aquí está el monte, aquí está la mitad de un valle y aquí está la mitad de otro. Entonces sería un monte y un valle, por tanto, longitud de onda. Perfecto. Entonces, básicamente lo que te dice aquí, mira, fíjate, ¿cuál es el tiempo entre P y Q? ¿Cuál es la distancia que está entre P y Q? Longitud de onda, que sería un ciclo. Entonces aquí te está preguntando, vuelvo a leer, ¿cuál es el tiempo de un ciclo que registra el observador? Ahora volvamos a lo que ya vimos en la clase. ¿Qué es lo que nosotros vimos que es el tiempo de un ciclo? El periodo. El periodo, ¿cierto? Entonces aquí básicamente, ¿qué nos están preguntando? El periodo. Esa es la gran pregunta, lo que hay que encontrar. ¿Ya lo tienes? Creo que sí. Ya, a ver. Sería como con las fórmulas que estaban antes, ¿o no? Sí, se ve con las fórmulas que estaban antes. Dime tu respuesta. ¿Cuál tú crees que es de las alternativas? No sé. O sea, sí sé, pero no trabajo bajo presión, entonces me pongo nerviosa. Ya, a ver, ¿quién puede ayudar a Lorraine? ¿Es la C? ¿Y alguien dijo eso? Yo, Nombre, Martina Martina Araya. Araya. Ya, la Martina dice que es la C. ¿Qué dices tú, Lorraine? ¿Que sí? Ya, sí, sí, con esto ya vamos a terminar. De hecho, tú mismo, Maite, ¿tú qué piensas? ¿Es la C? ¿Está por ahí Maite? O si no lo voy a hacer yo. Dígame. Sí, dicen que es la C. ¿Tú qué piensas? ¿Lo pudiste sacar? Está complicado. Es que ¿No? igual sería 180 partido en 4, ¿no? ¿Por qué partido en 4? ¿Por qué la longitud? ¿O no? Pero recuerden que es lo que nos están preguntando. Nunca pierdan el foco de eso. Ya, varios están diciendo que es la C. ¿Ya? Sería Estamos, 1 partido en 180. está el resultado ¿O aquí, ¿o no? no? Ya, es 1 partido en 180. ¿Por qué? No pierdan aquí de vista lo que estamos buscando. Estamos buscando el periodo, ¿ya? Y recuerden cómo podíamos sacar el periodo. Podíamos sacar el periodo de varias formas, ¿ya? Viendo el tiempo total y el número de ciclos, pero aquí no me dan el tiempo total. Entonces ese ya no me sirve. La otra forma de ver el periodo era con la fórmula que relacionaba la frecuencia. Y ese sí me sirve porque miren aquí, me dan la frecuencia. Entonces, esa fórmula decía que el periodo es igual a 1 partido en la frecuencia. Entonces, miren acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto es la frecuencia? 180. Entonces sería 1 dividido en 180 segundos. Ese sería el periodo. ¿Les quedó claro? Lorraine, ¿te quedó claro? Sí. Perfecto. Cuando nosotros hicimos 180 dividido en 4, estábamos restando frecuencia, o sea, estábamos dividiendo frecuencia con longitud de onda. Y si tú te fijas, frecuencia con longitud de onda no está en ninguna de las fórmulas que nosotros habíamos visto. Entonces no, como que no está esa relación. Entonces recuerden, siempre traten de colocar los datos que nos dan y lo que estamos buscando, el periodo. Entonces se podría decir como que nos dieron la longitud de onda como para distraernos un Les dieron poco. la longitud de onda solamente por el hecho de distraerlos. Exactamente. Es una distracción. ¿Ya? Entonces, eso.